Les decía yo que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, porque hay un tema muy especial que vamos a hablar, un tema también que realmente tiene mucha importancia en nuestro tiempo y tiene que ver con la familia, los roles que cada uno de los integrantes de que la familia tiene. Entonces vamos a hablar acerca de los esposos, vamos a hablar acerca de las esposas y también vamos a hablar acerca de los hijos. Así que vamos a estudiar específicamente el capítulo número 6 de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Permítame elevar una oración para que el Señor en este tiempo nos hable a través de su palabra. Amén. Querido Padre, le damos muchas gracias en esta noche por habernos reunido en este lugar para tener el honor y el privilegio de abrir su palabra. Señor, en esta noche reconocemos que no podemos entenderla a no ser por la obra del Espíritu Santo y el ministerio de la iluminación en nuestras mentes. Por eso acudimos a usted, Señor, para que en esta noche usted a través de su palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones y pueda desafiar nuestras vidas y desafiar a las familias. Enséñenos usted, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir entonces nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 6. Siempre es importante contextualizar este capítulo. Cuando nosotros estudiamos la carta que el apóstol Pablo envió a los hermanos de Éfeso, una ciudad llena de situaciones muy particulares, una ciudad muy pagana, pero la carta, si queremos dividirlo en dos grupos generales, se divide con dos temas principales. Un tema que el apóstol Pablo expone desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 3 tiene que ver con doctrina. Muchos elementos doctrinales acerca de la salvación y la posición que tiene el creyente en Cristo. Sin duda muy rica en su contenido la carta, pero en la segunda parte, y es muy particular lo que Pablo siempre hace, ¿no? A Pablo le gusta ser muy práctico. Así que la segunda parte de la carta, capítulo 4, 5 y 6, es una exposición donde el apóstol Pablo va a enseñarle a los hermanos de Éfeso cuál es la manera de vivir del creyente. Mire usted, solamente para analizar este punto, capítulo número 4, dice el versículo número 1: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una expresión muy importante donde Pablo está diciéndoles: hermanos, ahora hay una forma en la que ustedes tienen que andar y vivir en esta vida, ¿correcto? Pero mire lo que dice todavía el capítulo número 4, versículo número 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. ¿Cómo es el apóstol Pablo tan práctico, no es cierto? Primero les dice: hermanos, ustedes tienen que andar de esta manera, pero también les dice en el capítulo 4, 17 en adelante, no deben andar de la siguiente manera. Y el apóstol Pablo va a exponer muchos aspectos importantes de la vida práctica. Bueno, no lo vamos a tocar hoy porque no tenemos el tiempo como nuestro aliado. Sin embargo, mire también lo que dice el capítulo 5, versículo número 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Se dan cuenta de estas palabras que el apóstol Pablo repite? Anden, vivan así, ya no vivan de esta manera y anden en amor. Sin duda son partes de la carta que son muy prácticas. Capítulo número 5, versículo número 21. El apóstol Pablo, después de que ha hablado de muchos temas, hay un tema importante que va a ser el camino de la recta final de su carta. ¿Sabe cuál es? Va a hablar de la familia, va a hablar de los esposos, va a hablar de las esposas y también va a hablar acerca de los hijos. Pero lo que el apóstol Pablo quiere que entiendan, porque todo este capítulo 5, versículo 21 en adelante, no solamente habla de la relación que existe en el seno familiar, sino que también habla de la relación que existe en el contexto laboral. Por eso capítulo 6, versículo 5 dice: siervos, amos
haciendo referencia a otra relación interpersonal. El punto central en esto, el apóstol Pablo quiere que entendamos algo importante. Para que cualquier relación interpersonal funcione entre cónyuges, entre padres e hijos, en el contexto laboral, el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo número 21 del capítulo número 5. Mire lo que dice, versículo 21, someteos unos a otros en el temor a Dios. Y esa es la clave para entender todo lo que el apóstol Pablo va a exponer a continuación. Él dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Lo que está diciendo y lo que quiere que nosotros entendamos es que en cualquier relación interpersonal siempre hay roles. Y por eso el apóstol Pablo va a explicar que en la familia también hay roles. En el contexto laboral también hay roles. Imagínese que usted vaya a su trabajo y todos sean jefes. No funciona así, ¿verdad? Imagínese que en la familia todos sean cabeza del hogar. No funciona de esa manera. Lo que Pablo dice acá es que hay roles en todas las relaciones interpersonales. Por eso dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor a Dios. Entiendan cuál es el rol que Dios les ha dado en el lugar en el que estén. Bueno, y ahora vamos a comprender cuál es el rol que Dios nos ha dado si estamos en la familia o si estamos también en un contexto laboral. Primero, mire cómo empieza el apóstol Pablo esta exposición, versículo número 22. No les gusta mucho escuchar esto a las damas, ¿no? Pero lo vamos a leer porque la Biblia dice lo siguiente, versículo 22, las casadas, ¿no? ¿Dónde están las casadas? Esposas, por ahí. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. A los maridos nos gusta leer este texto, ¿no? Escucha bien, dice, ¿no? Las casadas estén sujetas en sujeción a su marido. Ahora, luego dice el apóstol Pablo, porque el marido, y a los maridos nos gusta leer este versículo, ¿no? Mire cómo dice el apóstol Pablo, maridos, los maridos, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién es la cabeza del hogar en la familia? ¿A quién Dios le ha dado ese rol? ¿A quién? Díganle un poquito más fuerte, hermanas. ¿A quién? Al esposo, sí, correcto. Pero alguno dirá, ¿pero cómo al esposo? Sí, porque la Biblia dice que esa responsabilidad Dios se la ha dado al varón. Pero no está diciendo de ninguna manera porque el varón tenga más facultades intelectuales, porque sea superior a la mujer, de ninguna manera. De ninguna manera. Hay algunos que atribuyen y dicen, no, es que Dios en la Biblia se muestra mucho machismo, ¿no? Bueno, no está diciendo eso la Biblia. Lo que está diciendo la Biblia es que cada uno tiene su rol y a Dios le ha parecido bien que el hombre sea la cabeza del hogar. Pero eso conlleva una enorme responsabilidad. Y bueno, después Pablo va a explicar cuál es la responsabilidad que conlleva ese rol de liderazgo que tiene el varón. Muchas veces nos gusta escuchar, yo soy la cabeza del hogar. Claro que sí, eso conlleva responsabilidad. Y Pablo va a exponer aquello. Mire lo que dice a continuación, porque el marido es cabeza de la mujer, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? Pero ahora, esposas, codéenle a su esposo si está al lado. Escuchen bien, esposos, ¿no? Escuchemos todos los que somos maridos. ¿Cuál es el rol y la responsabilidad que Dios nos ha dado dentro de la familia para con nuestro cónyuge? Mire lo que dice. El apóstol Pablo es muy práctico. Se va a ir sin preámbulos, sin dar vueltas. Dice, maridos. La expresión es enfática. ¿Dónde están los maridos acá? Por ahí están. ¡Qué bendición! Maridos, dice, amad a vuestras mujeres. Pastor, pero eso está fácil. No está tan fácil. Dice, maridos, amen a su esposa.
¿Sabe cuál es el problema, hermano, en nuestro tiempo? Que el mundo ha cambiado totalmente el concepto del amor. Algunos piensan que el amor es solamente sentimientos, pero lo que el apóstol Pablo va a hacer acá es explicarle a los hermanos de Éfeso, explicarnos en esta noche a los hermanos de Antioquía, cuál es el significado del amor. Bueno, si le dijo al marido, ame a su esposa, ahora le va a decir cuál es ese significado y la dimensión del amor que Dios está demandando del marido para con su esposa. Profundo, porque dice en primer lugar, maridos, amad a vuestras mujeres. Primera comparación, escuche, así como Cristo amó a la iglesia. Oiga, qué comparación. ¿Será que algún marido en la faz de la tierra puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Creo que no. Creo que es un desafío que todos nosotros tenemos. El estándar de amor que Dios está demandando del marido para con su esposa es así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Una entrega total, una entrega que lo dio todo. Murió y entregó su vida misma por la iglesia. Así que, hermanos, el apóstol Pablo primero les dice, les voy a explicar el concepto del amor. Así como Cristo amó a la iglesia. Bueno, seguramente muchos tendríamos que agachar la cabeza, porque el amor que damos a nuestra esposa tal vez no está cumpliendo los estándares bíblicos. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué amor el de Cristo por nosotros, su iglesia? Probablemente a alguno no le ha quedado claro. El apóstol Pablo va a dar un segundo ejemplo de qué es el significado de este amor a su esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sabe qué? Hay algo que nosotros muchas veces como marido no nos damos cuenta. Y es que un día vamos a estar en la presencia de Dios y el Señor nos pedirá cuentas por nuestra familia. Nos pedirá cuentas por nuestra esposa. Porque se supone que nosotros somos la cabeza del hogar, los que conducimos a nuestra familia, los sacerdotes de nuestra familia. ¿Y qué estamos haciendo con nuestra familia? Dice la Biblia acá que cuando Cristo murió por su iglesia, la santificó para presentarla al Padre sin mancha alguna. ¿Cómo nos vamos a presentar nosotros? ¿Y cómo estamos actuando para con nuestra familia? ¿Y cómo estamos actuando para con nuestra esposa? Oiga, es un desafío grande. Dice el texto con toda claridad, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Primera comparación que el apóstol Pablo da. Maridos, el significado del amor, como Cristo amó a la iglesia. Bueno, probablemente algún hermano de Éfeso decía, bueno, como que no me está quedando claro este asunto. Pablo va a poner otro ejemplo, un segundo ejemplo que el apóstol Pablo pone. Mire lo que dice el versículo número 28. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Mire qué interesante, ¿no? Primero dijo, como Cristo amó a la iglesia. Y si a alguien no le ha quedado claro, pongo un segundo ejemplo, como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo aman ustedes a su propio cuerpo? ¿Será que un día usted se levanta y dice, no me gusta mi cuerpo, lo voy a golpear? No, creo que nadie hace eso, ¿no es cierto? Nosotros cuidamos nuestro cuerpo, bañamos nuestro cuerpo, le damos alimento a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Pero el apóstol va a irse al punto central de lo que es el amor. Escuchen, jóvenes, escuchen, maridos. El significado del amor se resume en lo que Pablo va a decir a continuación. Así también, maridos, amad a sus mujeres
como a sus mismos cuerpos. ¿Y qué hacemos con nuestro cuerpo? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que, ¿qué dice? Un poquito más fuerte, que la sustenta, correcto, y luego la cuida. ¿Sabe, marido? Si usted va a decir que ama a su esposa, entonces usted también debería ser consciente de que ese amor es sustentar y cuidar. ¿Sabe lo que es el sustento? Es la provisión integral dentro del hogar. El marido es el responsable, como es la cabeza del hogar, es el responsable de proveer a su familia integralmente. Porque la Biblia lo dice, sustenta. El sustentar es proveer. Y noten que digo integralmente. Porque hay algunos maridos que han confundido este concepto. Y trabajan duro, y llega a final del mes, cobran su sueldo, van donde su esposa, aquí está la plata, ya cumplí, ¿no? Estoy sustentando, dicen, ¿no? Pero es un sustento integral. Es decir, que el marido no solamente provee para las necesidades físicas de su familia, sino que también provee afectiva y emocionalmente a su familia. Da amor, cariño. Esa es la provisión integral. Hermanos, ¿cuántos problemas tenemos ahora en la familia? Porque el marido no ha entendido que él es el responsable de proveer. Él es el que tiene que trabajar para sustentar su hogar. Y muchas veces hay maridos que son flojos, que no trabajan. Y no digo que usted haya perdido el trabajo, vivimos situaciones muy difíciles, puede perder el trabajo, sí. Una cosa es perder el trabajo, otra cosa es ser un marido flojo, que no provee para los suyos. Pablo dice a Timoteo, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Oiga, mire lo que el apóstol Pablo está diciendo. El marido tiene que trabajar, ¿no? Y el trabajo, hermanos, escuchen, no es una maldición. Algunos dicen, por culpa de Adán ahora tenemos que trabajar. De ninguna manera, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que le dijo a Adán? Con el sudor de tu frente comerás el pan. Eso quiere decir, el trabajo nunca fue una maldición. El trabajo es una bendición, hermanos. Nos ayuda a desarrollarnos en muchas áreas. Eso es una bendición. Pero sí que cuesta, ¿verdad? Todos los trabajos son difíciles, cada uno en su rubro, ¿no es cierto? Los que están en oficina, los que salen a la calle, todos los trabajos son difíciles. ¿Sabe? Esta fue un área muy difícil de trabajar dentro de mi familia, ¿no? Yo cuando me casé, me casé con una mujer muy, muy trabajadora, oiga, y qué bendición, ¿no? Yo le dije a mi esposa, desde ahora no vas a trabajar, ¿no? Oiga, ¿para qué habré dicho eso, no? Costoso, ¿no? Costoso proveer a la familia. ¿Saben lo que cuesta criar a los niños? Bueno, uno no lo sabe hasta que tiene, ¿no? Uno va, el otro día mi esposa me ve llegando del mercado, ¿no? ¿Y de qué estás molesto? Oiga, yo compraba pañales en 40, ahora 70 bolivianos, caro, ¿no? Pero ¿quién es el responsable? El hombre. ¿Nos gusta ser cabeza? Bueno, pues somos los responsables de proveer a nuestra familia, porque aquí dice, la sustenta, le provee. ¿Provee usted para su esposa? ¿Provee usted para sus hijos? No está diciendo la Biblia que usted les dé un imperio a su familia. Está diciendo que les provea lo necesario, porque esa es la responsabilidad del hombre. Amén, maridos. Parece que se están enojando. Amén, maridos. Ese es el desafío para nosotros. Pero hay una segunda responsabilidad. No solamente que lo sustenta, sino que también la cuida. ¿Saben, hermanos, qué importante es cuidar la vida de nuestra familia y cuidar la vida de nuestra esposa? A menudo como maridos nosotros somos muy torpes, toscos, ¿no? Tratamos mal a nuestra esposa, gritamos, hablamos fuerte. Me acuerdo que en las primeras discusiones en mi familia, mi esposa me decía, no me grites, pero no estoy gritando. No, para ella era gritar. No me daba cuenta lo que el apóstol Pedro decía en el capítulo número 3.
que la mujer es como un vaso frágil. Oiga, no es como nosotros, ¿no? Muchos maridos se han equivocado, piensan que se han casado con alguien que es parecido a él. De ninguna manera. Una mujer es distinta. Es como un vaso frágil. El hablarle fuerte puede quebrarle. ¿Y sabe usted lo que pasa con un vaso que se quebra? ¿Será que usted lo alza del piso? Voy a arreglar este vaso. No se puede. Ya está quebrado, ¿verdad? Solo la gracia de Dios para restaurar. Hay vidas de esposas, matrimonios en el que la esposa está con un corazón quebrado, lastimado, porque el marido no ha cuidado de ella, no ha cuidado su corazón, no sabe cómo tratarla con respeto, con mucho cuidado. Hermanos, es una responsabilidad nuestra cómo estamos cuidando a nuestra esposa. Porque el apóstol Pablo, mire cómo ha ido. Primero ha puesto un primer ejemplo, como Cristo amó a la iglesia. Ha puesto un segundo ejemplo, como a sus mismos cuerpos. Pero ahora es concreto con los hermanos de Éfeso. Y le dice que hay que sustentar y cuidar a nuestra esposa. Amén, maridos. Bueno, parece que no les ha gustado, pero vamos a seguir, porque ahora usted dirá, pastor, tanto nos está hablando de nosotros. ¿Qué dice de las mujeres? Bueno, prepárense, mujeres, porque aquí viene la palabra de Dios, dice lo siguiente: la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Ahora va a poner algunos elementos importantes sobre las bases del matrimonio, algunos principios. Mire lo que dice el versículo 30: porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Toma una referencia del libro de Génesis, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Un principio importante en el matrimonio. ¿Sabe cuál es? El principio de separación. ¿Y a qué se refiere el principio de separación? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Hay un dicho, ¿no?, que comúnmente lo conocemos acá: el que se casa, casa quiere, ¿no? Oiga, tantos problemas hay muchas veces en la consejería pastoral. Uno tiene que tratar muchos asuntos, ¿no?, que tienen que ver con la relación que hay entre la familia de los cónyuges, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde vive? Con mi mamá yo vivo, pastor, ¿no? Y no digo que al comienzo, en lo que uno puede casarse, puede vivir con sus padres, seguramente que sí, pero lo que sí es un problema es que un hombre y una mujer, habiéndose casado, no tengan la visión un día de salir de sus casas. No está diciendo olvídense de sus padres, dejen a sus padres y no les importe ellos. No, está diciendo ahora ustedes son una nueva familia. Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Cuántas veces hay problemas, no? Por la intervención de la suegra, la intervención del suegro, ¿no?, que siempre salen a favor del hijo o de la hija. Y ese es un problema. Por eso la Biblia expone este principio y dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Principio de unidad. Oiga, ¿sabe? Uno cuando llega al matrimonio, ¿no?, a veces piensa que puede seguir tomando las mismas decisiones independientemente. Y ese es un problema. Por ejemplo, muchas veces en el matrimonio, ¿no?, el marido tiene su plata y la mujer también tiene su plata. Mi plata, tu plata, ¿no? Un problema muy serio, ¿no? Porque luego acarrea diferentes dificultades dentro del matrimonio. No debe ser así. Deben ellos entender que ahora son uno, no son dos, son uno. Y así deben andar en la vida cristiana, como uno. Las decisiones la manejan entre ambos. El responsable, el marido, claro está. ¿No es cierto? Pero ahora son uno. Bueno, hay mucho que hablar en este asunto, pero les decía yo, hay que hablar también de las mujeres un poquito. ¿Qué dice de las mujeres? Dice, versículo número 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, bueno, ahora, agárrense, queridas esposas, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, allá está mi esposa, ¿no?, que lo vamos a repetir entre todos, la mujer
¿Qué dice? No, un poquito más fuerte quisiera yo escucharlo. Respete a su marido, dice, ¿no es cierto? Oiga, ¿y por qué solamente eso le da? Bueno, porque el apóstol no va a explicar después de esto, no va a dar muchos detalles, pero el respeto, cuando un matrimonio y una mujer específicamente no le da respeto al esposo, es terrible. Un hombre por naturaleza siempre busca respeto, siempre. Si no lo encuentra en casa, lo va a buscar en otro lado, pero siempre por naturaleza buscará respeto. ¿Qué es el respeto? Bueno, el respeto es una actitud que se va a poner en evidencia en la conducta de la mujer, en cómo le habla, en si ella realmente deja ejercer el liderazgo a su marido, en cómo trata a su marido, en qué hace dentro de la casa. ¿Sabe? Cuando una mujer lava, cocina, algunas dicen, yo no soy una empleada. Pues no, de ninguna manera, no son ninguna empleada, ¿no? Y si el marido la está tratando así, terrible problema, ¿no? Pero cuando la mujer hace esas cosas es porque ha entendido que eso es parte de respetar a su marido, de tenerlo en alta estima, no compararlo con nadie, apreciar a su marido, y como lo aprecia, lo atiende bien, ¿no es cierto? Pero no quiere decir, maridos, cuidado, algunos llegan, ¿dónde está mi comida? ¿No? ¿Dónde está mi refresco? No, de ninguna manera. Eso no debe ser así. Pero una mujer que ha entendido el respeto se evidencia a través de sus acciones. Jamás compara a su marido, jamás. Aunque su marido sea feo, para usted es el más lindo del mundo. Amén, hermanas. Amén, qué bendición, ¿no es cierto? Entonces, el respeto es importante dentro de la familia. Y es como un círculo, ¿no es cierto? Incluso hay un libro, ¿no?, que se llama Amor y Respeto, ¿no? Cuando el marido deja de amar o la mujer deja de sentirse amada, deja de respetar. Y cuando el marido no se siente respetado, deja de amar. Es un problema dentro del matrimonio. Pero ahí están las responsabilidades de los cónyuges. Primero, el marido debe amar a su esposa y la mujer debe respetar a su esposo. Ese es el desafío. A continuación vamos a hablar acerca de los hijos. Y no importa si usted es papá, si tiene hijos, o si siendo padre tiene también sus padres con vida. ¿Qué dice la Biblia acerca de este aspecto importante? Capítulo número 6, versículo número 1 en adelante. Hijos, los que somos hijos, escuchemos bien el mandamiento de Dios. Hijos, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Lo que está demandando ahora a los hijos, al marido le ha dicho amor, a la mujer respeto, y a los hijos, ¿qué dice? Obediencia. Oiga, ¿y cuánto nos cuesta a nosotros como hijos obedecer? Pero dice la Biblia, hijos, obedeced, y hay un parámetro de obediencia, en el Señor a vuestros padres. Primer requisito para los hijos, que obedezcan a sus padres. ¿Y saben por qué? Porque esto es bueno, esto es lo correcto, esto es lo justo. ¿Sabe? Uno no entiende mucho de obediencia hasta que no tiene sus hijos, ¿no? Cuando uno le dice a sus padres, yo recuerdo cuando no estaba casado, era soltero, ¿pero por qué, mamá? ¿Pero por qué, papá? ¿Sabe por qué? Porque obedecer a los padres es lo correcto, porque ellos han recorrido la vida, tienen experiencia y no quiere que nos equivoquemos en las cosas que ellos se equivocaron. ¿Sabe? Cuando yo le digo a mi hija, que tiene 3 años, hija, cuidado, no hagas eso, y ella quiere seguir haciéndolo y luego se cae, es porque yo estoy viendo que ella se podía haber caído. Quiero evitarle el dolor, pero ella no se da cuenta que se puede caer si toma esa decisión. ¿Se da cuenta? Por eso es que los padres mandan a sus hijos cosas que son buenas y los hijos tenemos que
obedecer a nuestros padres. Y cuando no obedecemos, acarreamos lágrimas de nuestras desobediencias. Muchas veces he tenido que acercarme donde mi mamá y decirle: perdón, mamá, tenías razón, no te obedecí. ¿Sabe? Nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres. Y no está diciendo hijos de 12 años tienen que obedecer a sus padres. No, hijos, tenemos que obedecer a nuestros padres. Claro que cambia la situación. Cuando somos mayores, escuchemos el consejo de ellos. Proverbios dice: escucha el consejo de tu padre y de tu madre, átalos a tu cuello. Tenemos que aprender a escuchar, porque ellos tienen experiencia, sabiduría que Dios les ha dado para guiarnos en este camino. Amén, hijos. Segunda responsabilidad para los hijos. Dice, versículo número 2: honra a tu padre y a tu madre. ¿Saben, hermanos, lo que significa honrar a nuestros padres? Obviamente el término hace referencia a que debemos tener en alta estima a nuestros padres, sin duda que sí. Honrar a nuestros padres es estar con ellos, acompañarles en su vejez. Qué triste es ver a muchos hijos que se han olvidado de sus padres, padres abandonados, que no tienen en cuenta y sus hijos no se acuerdan de ellos. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, no está diciendo qué cualidades tenía tu mamá o tu papá para que tú lo honres. Es un mandamiento de Dios. Y Dios dice: tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y honrarlos es estar con ellos. ¿Sabe lo que significa honrar para mí? Cada vez que puedo, ir y ver a mis padres. ¿Cómo los tiempos han cambiado, no? Porque yo recuerdo a mi padre, un hombre fuerte, con cabello negro, ahora está encorvado. Tengo la dicha de tener a mis padres con vida, por cierto. Tiene cabello blanco. Y los fines de semana, los viernes, vamos donde mi familia, donde mi papá y mi mamá, y los veo por la puerta, ya mayores. ¿Sabe? Tengo una responsabilidad para con ellos. Acompañarles, ayudarles, porque ya no pueden hacer las mismas cosas que hacían antes. ¿Cuántos hijos se han olvidado de sus papás? ¿Sabe? Mi mamá me contaba, y con muchas lágrimas, ella me decía: hijo, nosotros como hijos tenemos y pensamos que nuestros padres van a estar ahí siempre, pero no es así. Yo pensaba así, hijo, me decía, ¿no? Y por muchos años, cuando ella trabajaba en Cochabamba, por el trabajo y las cosas que tenía que hacer, nunca o de vez en cuando iba a ver a su madre, porque tenía que agarrar una flota, viajar hasta otro departamento y visitar a su mamá. Y no podía, hijo, muchas veces ir. Un día tuve que agarrar una flota para ir al entierro de mi madre. Qué doloroso, ¿no, hermanos? Si usted tiene la dicha y el privilegio de tener a sus padres con vida, honrar es llamarles, honrar es acompañarles, honrar es decirle: gracias papá, gracias mamá, por todo lo que has hecho por mí, por haberme dado comida, por haberme hecho estudiar. Gracias mamá, te amo papá. No espere que el tiempo pase y usted se arrepienta un día enfrente de un ataúd diciendo: ¿cómo no te dije todas las cosas que siento? Sabe, hermano, si usted tiene a sus padres con vida, si están lejos, vaya, visítelos, llámelos, déles un abrazo, porque eso es honrar a nuestros padres. El desafío de la palabra de Dios, dice la Biblia, el capítulo 6, versículo 2: honra a tu padre y a tu madre. Y tiene una promesa, dos en realidad: para que todo te vaya bien y seas de larga vida. Wow. ¿Quieren que nos vaya bien siempre?
en la vida? Bueno, hay que honrar a nuestros padres. Tenemos que honrarles a ellos porque nos va a ir bien. Dios nos va a bendecir cuando hemos sabido valorar el trabajo que hacen nuestros padres. Yo les decía, uno no entiende muchas veces lo que significa esto hasta que tiene su hijo, ¿no? Yo tengo mis hijos pequeños, a veces se enferman, en la madrugada, no importa la hora, uno tiene que levantarse, llevarlos al médico, atenderlos, darles comida, bañarlos, educarlos, vestirlos, para que un día sean grandes y digan, no te metas en mi vida. Qué doloroso para un papá, ¿no es cierto? Qué doloroso sería para un padre. Pero qué lindo es escuchar a un padre que su hijo le diga, gracias papá, gracias mamá por lo que has hecho por mí. Y todo te va a ir bien en la vida. Y vas a ser de larga vida también. Una vida buena, una vida en la que vamos a disfrutar de las bendiciones de Dios. Hermanos, qué desafío que la palabra de Dios nos deja como esposos, como esposas y como hijos. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude a no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra, porque el apóstol Pablo ha sido muy práctico y nos dice lo que tenemos que hacer en nuestra familia. Por eso el lema, la Biblia en la familia. Y esto es lo que la Biblia dice acerca de la familia. Así que, queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Muchas felicidades por los 30 años de fidelidad de Dios en medio de ustedes. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.